right now. First, the issue was, will money continue to flow to Project Ukraine, as my friend said they're going to have. And there was a time, that time may have passed, that they were open to... Saludos amigos, hoy he tenido en mis manos material muy caliente. La entrevista del juez napoletano con un veterano de la CIA. Hoy os voy a contar lo que le va a pasar a Estados Unidos después de que despierten al oso ruso. Mis queridos, miren hasta el final. Estoy seguro de que algunos de ustedes incluso se sorprenderán con la nueva información de hoy. Vamos allá. Inicio del programa. Comienza el juez. Buenos días, juez. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Francia, Alemania, el Reino Unido, Suecia y, por supuesto, Estados Unidos han respaldado la decisión de permitir a Ucrania utilizar armas enviadas por esos países para golpear en lo más profundo de Rusia. ¿Hasta qué punto cree que es peligroso autorizar algo así? Primera cita del coronel Chaeffer. Es una expansión de la guerra sin motivo. Creo que es un intento de expandir la guerra sin una buena razón. Ya se ha dicho anteriormente en The Durant Channel que esta autorización es nada menos que una especie de arma milagrosa. Alexander y su equipo subrayaron que se trata de un paso más hacia un conflicto militar total entre Rusia y Occidente. Estoy de acuerdo con ellos. Se trata de un intento deliberado de escalar una situación que nos está llevando a todos a enormes consecuencias. The Durant always call it. And the answer on that is, well, yeah, as long as, I suppose, Joe Biden is in charge and if Kamala Harris moves in November or January after the election. The second thing, obviously, is... Occidente sigue diciendo que Putin va de farol, pero esto dista mucho de ser cierto. Curiosamente, es como si el Occidente colectivo, incluidos la OTAN y Estados Unidos, hubieran inventado sus propias líneas rojas. Han creado la ilusión de que pueden violar esas líneas sin que Rusia tome represalias. El juez dice, Putin va de farol. ¿Realmente queremos probar eso? Así es, juez, continúa el coronel. Occidente sigue cruzando sus propias líneas rojas y preguntándose por qué Rusia no responde, y aparentemente poniendo a prueba a Putin al hacerlo. Pero esas líneas no fueron fijadas por Rusia. Moscú ha dejado claro que su línea roja es la OTAN en Ucrania. Y ahora que los instructores militares occidentales ya están allí, se convierten en un objetivo legítimo de los ataques rusos. La Legión extranjera francesa, por cierto, ya está allí. Y digan lo que digan las fuentes oficiales, su presencia es una realidad. Esencialmente, Occidente ha abierto la puerta al uso de armas avanzadas contra Rusia. Y esto conducirá inevitablemente a ataques de represalia contra infraestructuras y otros objetivos importantes. ¿Qué será lo próximo? ¿Attacks contra Occidente? Pregunta el juez. Si empieza con ataques contra Rusia, puede estar seguro de que Moscú no esperará mucho para responder, responde el coronel. ¿Pero cree que Joe Biden y su administración se detendrán para evitar esta guerra? ¿O la continuarán por motivos políticos y por su aversión a Rusia? Y yo le responderé, dice Schaffer. Los neoconservadores quieren este conflicto. Creo que hay un grupo de neoconservadores en Estados Unidos que realmente creen que la mejor manera de mantener a Estados Unidos poderoso es presionar e inmiscuirse en los asuntos de otros países. Esto no es más que el viejo enfoque trotskista, expansión para consolidar el poder. Esta gente estaba a favor de la guerra incluso después del 11S, y hoy quieren que este conflicto continúe. Por cierto, escribí sobre esto en mi libro Operación Corazón Negro. Podríamos haber terminado la guerra de Afganistán en 2 años, pero no lo hicimos. Y sí, este es el mismo libro que mis antiguos jefes trataron de bloquear. A continuación, Schaffer habla de Lavrov. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo recientemente que Occidente planeó desde el principio convertir a Ucrania en un estado antirruso. Este ha sido su objetivo desde el colapso de la Unión Soviética. Intentaron destruir todo lo ruso, desde el idioma hasta la influencia de Rusia en el Mar Negro y el Mar de Azov. Obviamente, tenían serios planes, no solo para Ucrania, sino también para Crimea. Well, the C-17 is a combat capable cargo airplane. You saw the picture of him on the flight line being received. Right. I think it was in New Jersey, and that's a C-17. Those things are very expensive, Esta zona siempre ha sido una fuente de gran ambición para ellos. Por ejemplo, recuerdo un proverbio, dice Schaffer, que dice así: no fastidies al oso ruso. Y como siempre ocurre, Occidente se equivocó cuando decidió despertar al oso ruso. El pueblo se ha movilizado, no son solo palabras. Lo vemos en la vida cotidiana, en el trabajo de nuestras empresas, organizaciones públicas. La gente sigue apoyando a Rusia y al mundo ruso. El presidente Putin lo ha dicho en repetidas ocasiones. Para este pueblo, la ruptura con Rusia nunca fue natural. Y Occidente obtuvo exactamente el resultado contrario. En lugar de debilitar al país, solo lo fortaleció.
No se burlen del oso ruso, porque el resultado siempre será el mismo. Juez, ¿hasta qué punto es grave la situación? No recuerdo que el líder ruso utilizara una frase tan occidental como «no fastidies al oso». Eso suena bastante serio. ¿Qué opina de eso, teniente coronel? ¿Cómo percibe Occidente esta amenaza? El coronel Chaefer responde: Occidente sigue empujando hacia territorio ruso. Esta es una cuestión clave. Para los rusos, Our friend Brigadier General Blaine Holt used to run those things, and it's limited resource. Those things are constantly being used to move military equipment, manpower, and things around. So was this done at the expense of the American taxpayer? Oh, yeah. estos territorios tienen una gran importancia. Forman parte de su historia nacional, que se remonta a casi 1000 años atrás. Los rusos se han enfrentado a repetidas amenazas de invasión y siempre han defendido su tierra. Como cultura, como pueblo, no van a permitir que nadie amenace su existencia. Sergei Lavrov lo expresó claramente. Y por eso la población rusa apoya masivamente a Putin. Para ellos, la Segunda Guerra Mundial es la Gran Guerra Patria, cuyo recuerdo está profundamente arraigado en su pueblo. Fue una batalla colosal contra el fascismo, y no han olvidado los millones de personas que perdieron en esa guerra. Juez, ¿están los políticos occidentales pasando por alto puntos importantes? Podemos racionalizar e intentar comprender cómo podemos coexistir con Rusia. Pero los neoconservadores y neoliberales de Occidente no parecen estar interesados en soluciones pacíficas. Siguen provocando a Rusia y no se dan cuenta de que para los rusos no se trata solo de cuestiones territoriales. Son cuestiones de existencia y seguridad nacional. Mientras Biden afirma que los rusos no son tan fuertes, la historia y la situación actual demuestran lo contrario, concluye el coronel de la CIA. Es una locura hacer tales afirmaciones, añade Schaffer. Está claro que Biden y su administración no saben a lo que se enfrentan, especialmente cuando se trata de amenazas nucleares. Vimos cómo respondió recientemente el presidente Putin. No fue él quien sacó a relucir el bastón de mando nuclear. Fueron los líderes occidentales quienes le sacaron el tema, para luego acusar a Rusia de ser la supuesta amenaza. Lamentablemente, se trata de una táctica clásica de Occidente. Escuché cuál fue la respuesta de Putin. Dijo: no vamos de farol. Putin fue muy claro. Rusia nunca ha utilizado armas nucleares innecesariamente y no tiene intención de hacerlo ahora. Pero si existe una amenaza contra la soberanía o la integridad territorial de Rusia, se reserva el derecho a responder con todo su arsenal disponible, incluidas las armas nucleares. Todo esto se basa en la doctrina nuclear de Rusia. Y esto no es un juego, no es un farol. Rusia se toma este asunto muy en serio. Biden y otros líderes occidentales pueden reírse y hacer declaraciones de que los rusos no son tan fuertes, pero se trata de una retórica peligrosa. El juez pregunta al coronel Schaffer: ¿cuán cerca estamos de una guerra nuclear? Putin responde a esa pregunta sin rodeos. Rusia no quiere llevar la situación al punto de utilizar armas nucleares. Pero si Occidente sigue interviniendo, amenazando la soberanía de Rusia, las consecuencias podrían ser catastróficas. Contexto histórico. Ya hemos estado cerca de esto antes. Mi amigo el Dr. Vincent Prai detalla en su libro un incidente que tuvo lugar en 1983. Not ready. If you really somehow, if we, the U.S., really somehow want to get into a war with Russia, we're not ready. Now, the one thing I forgot to mention is Zelensky's peace plan that he came back to. Cuando Rusia esperaba seriamente un ataque nuclear por parte de Estados Unidos. Era la época de la Operación Arquero en espera, cuando el mundo pendía literalmente de un hilo. Por aquel entonces, los rusos estaban preparados para responder, creyendo que podían ser atacados en cualquier momento. Todos recordamos ese momento, y Putin, que procede de la misma época, también recuerda que se evitó por los pelos un conflicto nuclear. Riesgos actuales: bases occidentales en Polonia y Rumanía. El coronel McGregor y Scott Ritter mencionaron 2 puntos de reunión en Rumanía y Polonia donde Estados Unidos y la OTAN están almacenando material militar para enviarlo a Ucrania. Si este equipo se utiliza para atacar territorio ruso, estas bases se convertirían en objetivos legítimos de los ataques rusos. En el pasado, pudo haber un acuerdo tácito de que la guerra permanecería dentro de Ucrania. Pero ahora Occidente está expandiendo activamente el conflicto, abriendo la puerta a consecuencias más graves. Italia se encuentra en una encrucijada. No quiere formar parte de la guerra. Es interesante observar que no todos los países occidentales apoyan una política tan agresiva. Italia, por ejemplo, adopta una postura prudente. Los italianos quieren una vida pacífica, y la primera ministra, Giorgia Meloni, ha declarado explícitamente que están en desacuerdo con los estadounidenses a la hora de ampliar este conflicto. ¿Qué pasará si Estados Unidos sigue despertando al oso ruso?, se pregunta el juez. Ya lo han hecho. Ahora la cuestión es cómo reaccionarán los rusos.
Podrían atacar instalaciones estadounidenses en Polonia y Rumanía si esas bases se utilizan para atacar a Rusia. Sabemos que esas bases tienen equipos de la OTAN que son mantenidos y enviados a Ucrania. Los rusos están haciendo lo más inteligente en este momento. No quieren la guerra, y nosotros tampoco. Están haciendo movimientos a través de la alianza BRICS y otras medidas diplomáticas. Es la Guerra Fría, solo que reflejando la forma en que luchamos contra la URSS. Los rusos están usando los mismos métodos que usamos entonces. Putin Team, Allah OTAN. McGregor dice que Rusia ve a la OTAN como un tigre de papel, pero incluso una organización débil con armas puede hacer mucho daño. Putin no quiere ver a Europa en ruinas, no le interesa el caos, quiere estabilidad. Sin embargo, sabe que la OTAN podría hacer alguna estupidez y tendrán que responder por ello. Bueno amigos, la entrevista ha llegado a su fin. Ahora quiero expresar mi opinión. La situación en torno a un posible conflicto nuclear es una de las más alarmantes hoy en día. Para mí creo que para ustedes también. Los dirigentes rusos han dejado claro que están dispuestos a utilizar todos los medios disponibles para defender su soberanía e integridad territorial, incluidas las armas nucleares, si se producen amenazas reales. Se trata de una señal grave que no puede ignorarse. En lugar de una mayor escalada del conflicto, me parece que Occidente debería entablar un diálogo basado en el respeto mutuo y la consideración de los intereses de todas las partes. Sin embargo, las acciones de la OTAN y el continuo bombeo de armas están conduciendo, por el contrario, a una mayor escalada. Por desgracia, en esta tensa situación, Joe Biden, que en mi opinión debería haberse retirado hace tiempo, continúa con su política destructiva. Es incapaz de evaluar con sensatez las consecuencias de sus decisiones. Sus acciones y declaraciones solo echan leña al fuego, empujando al mundo hacia una línea peligrosa. En lugar de buscar una solución pacífica, su administración está haciendo todo lo posible para provocar las represalias de Rusia. Un comportamiento tan irresponsable podría tener consecuencias desastrosas para todos. Así que ahí lo tienen. Gracias por su atención.